Hola, bueno, en esta clase vamos a tocar unos órganos endocrinológicos y algunas patologías y su valoración por diagnóstico por imágenes. La idea es hablar sobre principalmente tiroides, testículo y ovario. Recuerden que sobre todo lo que es tiroides y testículo son órganos que están cercanos a la piel, por lo cual son accesibles a la valoración por ecografía. Y en el caso de la tiroides, su localización superficial permite un adecuado estudio ecográfico en tiempo real, sin demasiada sofisticación en el equipo, con un equipo de un ecógrafo que ya tenga traductor lineal, nos permite valorar adecuadamente la glándula tiroides. Hoy en día, en la valoración de la glándula es importante completar con un Doppler para ver cómo están aquellas lesiones que se ven o cómo está la vascularización de la tiroide. Y recordar siempre, bueno, que en este caso el paciente se lo estudia en posición supina, con el cuello levemente extendido, y se examina la glándula no solamente en los cortes transversales, sino también en los cortes longitudinales. Es importante valorar también las cadenas ganglionares cercanas o regionales, para ver si hay alguna patología también o una afectación de esos ganglios, que es donde puede, por contigüidad, propagarse las lesiones de tiroides. En esta imagen están teniendo una imagen de lo que es la glándula tiroide, que tiene un lóbulo derecho, otro izquierdo, un istmo. Podemos encontrar lesiones dentro de la glándula, como dije, o afectación de los ganglios regionales. Fíjense que tenemos los vasos, tanto la cadena carótida como yugular, que en esa siempre están las cadenas ganglionares que hay que valorar. Acá tienen para que vean cómo se ve una ecografía de tiroides, lo bien que se puede ver y valorar la morfología y la ecogenicidad de la misma. La glándula tiroides tiene una coestructura homogénea, los bordes son lisos, permite ver cómo es el istmo, que están viendo acá adelante, el lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, con los vasos, tanto la carótida como la yugular, y la tráquea en el medio. Acá está el gráfico, lo que estamos viendo por ecografía. Es un corte transversal y longitudinal, siempre es recomendable. Acá tenemos un corte longitudinal de la glándula tiroidea. Esto no hay que confundirlo con patologías, son las arterias tiroideas que a veces se van a ver en la glándula. ¿Qué tenemos que valorar siempre la glándula tiroidea? Cómo está la ecogenicidad y si está de tamaño normal o aumentado. Cuando tenemos un aumento difuso de la glándula, hay que valorar si la glándula está homogénea, que puede ser un bocio difuso, o con lesiones nodulares, en el caso que sea un bocio multinodular. Y cuando tenemos un aumento focal de la glándula, hay que sospechar que generalmente puede tener un nódulo y valorar la característica de ese nódulo. Siempre que tengan crecimiento rápido, hay que sospechar malignidad. Es importante valorar los ganglios, como dije antes, para valorar adenopatías de tipo metastásicas, sobre todo en la presentación del papilar, ¿no? De adenoma papilar. De la enfermedad nodular tiroidea, tienen que recordar que, bueno, el 4 al 7% de la población lo pueden presentar. Generalmente hay un 30% de la población que lo presenta, que están expuestos a las radiaciones. La mayoría son benignos. El carcinoma tiroideo es raro y se considera que está dentro del 1% de los tumores malignos. Y la mayoría de las enfermedades nodulares están ocultas en la exploración clínica, o sea, lo quieren examinar y no lo van a ver porque miden menos de 1,5 centímetros. De ahí la importancia de la ecografía. En el caso de la hiperplasia y bocio, el 80% de las enfermedades nodulares tiroideas corresponden a hiperplasia. Las causas son sobre todo en lugares endémicos por deficiencia de yodo. También puede ser por alteración de la hormogénesis o mala utilización de yodo. Recordar que cuando la hiperplasia produce un aumento global de la glándula se denomina bocio, se habla con el término de bocio. Inicialmente existe una hiperplasia celular, seguido de una formación de micros o macronódulos. Esos nódulos muchas veces se confunden con degeneración. Perdón, esos nódulos generalmente sufren degeneración liquefáctica y pueden tener calcificaciones periféricas. Recordar que generalmente pueden ser isoecoico o hiperecoico,
y es frecuente que encontremos que tengan un halo hipoecoico periférico. Entonces, cuando vemos los bocios o la hiperplasia, hay que valorar si es, como dijimos antes, es homogénea o nodular, que va a tener micro o macronódulos en todo distribuida en forma difusa, ¿no? Los nódulos tiroides se pueden encontrar presentes en el 50% de personas mayores de 50 años por ecografía. Hay un 20% que son quísticos, de los cuales el 60% están en estadio final de adenoma. El 75% de los que se pueden encontrar son múltiples y un 25% únicos. Recordad que los nódulos únicos generalmente son benignos, hay un 15% que pueden ser malignos, y valorar sobre todo cuando son los bocios multinodulares por ecografía, ya que nos permite diferenciar estos nódulos si tienen características de benignidad o malignidad. La cintigrafía juega un rol importante para valorar si estos nódulos son calientes o fríos. Recuerden que cuando son calientes captan el isótopo y pueden malignizarse en 1 a 4%, en cambio los fríos tienen del 15 al 25%. Y en el caso que uno tenga dudas a la ecografía o al centello, si es benigno o maligno, bueno, se recomienda la biopsia, que es algo sencillo de hacer por la cercanía de la glándula a la piel y se hace generalmente guiado por ecografía. Desde el punto de vista por imagen, el primer método para valorar la glándula tiroidea es la ecografía, por lo que dijimos antes, la sensibilidad, que es muy buena, la cercanía a la piel, que nos permite hacer mejores diagnósticos, y bueno, la ecografía ya sabemos que es un método que está accesible dentro de todo hoy en día. ¿Y cuáles son los criterios de benignidad a la hora de valorar una lesión en la tiroides? Si vemos una imagen quística sin ninguna parte sólida, generalmente es benigno. Cuando el nódulo es homogéneo, también sospechamos que generalmente es benigno. La forma ovalada tiende más a sospechar que es benigno. Cuando tiene un halo hipoecoico bien fino, regular, rodeando la lesión, también uno sospecha más que es benigno. El Doppler color es importante, valorar esos nódulos, sobre todo cuando tienen una medida accesible para su valoración, y se considera que cuando son avascular al Doppler generalmente son benignos. Cuando hay múltiples nodularidad, generalmente son, como dijimos antes, los bocios, que tienden a ser benignos, pero igual no quiere decir que no hay que valorar cómo están esos nódulos, por la duda que haya alguna malignidad en alguno de ellos, ¿no? Y cuando existen calcificaciones coalescentes o en cáscara de huevo, hay que sospechar también que son benignos. Acá tenemos ejemplos. Estamos viendo en la glándula tiroidea longitudinal, estamos viendo una imagen nodular, finamente heterogénea, muy parecida a la glándula tiroidea, pero finamente heterogénea, con un halo hipoecoico fino que lo está delimitando. Eso habla más de benignidad. Acá tenemos otra imagen nodular ecogénica, bien ecogénica, que no produce sombra, pero es bien ecogénica, con un pequeño halo hipoecoico, también habla de benignidad. Un quiste, los quistes son más fáciles de valorar, ¿no? Los quistes con contenido anecoico, paredes finas, sin Doppler en su interior, también habla de benignidad. Acá tenemos otro quiste un poco más ampliado, de paredes finas, que el Doppler no tiene Doppler en su interior, también habla de benignidad. En cambio, la ecografía, cuando uno sospecha que es maligno esos nódulos, es porque tienen bordes infiltrativos, con mal definición de los mismos, de los bordes. Puede haber calcificaciones tipo samomatosas, áreas sólidas en los bordes, tipo papilares. En el caso que sean sólidos, podemos encontrar vascularización central, heterogéneos, muchas veces solitarios, aislados, hipoecoicos, y valorar los ganglios que podemos encontrar aumentados, y muchas veces esos ganglios tienen una ecogenicidad muy similar a la lesión del nódulo que estamos viendo. Entonces ahí sospechamos que generalmente son metástasis. Acá tenemos un nódulo tiroideo, estamos viendo una masa heterogénea, fíjense que no tiene el halo hipoecoico ese que veíamos, con área más hipoecoica acá, heterogénea, habría que ver con el Doppler cómo está.
y le hacen un ganglio, y en el ganglio también se ve un área bastante más hipoecoica que esta imagen, pero muy parecida a esta parte que están viendo acá. O sea que están viendo un ganglio totalmente alterado en su ecogenicidad. Con una imagen nodular en tiroides pueden sospechar que tranquilamente es una metástasis de ese ganglio o una lesión secundaria a esa lesión nodular en la tiroides, ¿no? Bien. Esto para que vean, imagen nodular, fíjense que tiene un halo hipoecoico bastante homogéneo la tiroides, uno podría sospechar que una lesión benigna, acá está también teniendo otra, levemente heterogénea. Esto es importante controlarlas, a ver cómo se evoluciona en el tiempo. En cambio, esta es una lesión muy heterogénea, sin el halo hipoecoico que lo rodea, más característico de malignidad. Los adenomas son el 5 a 10% de las enfermedades tiroideas, son 7 veces más frecuentes en mujeres, es una neoplasia verdadera con una cápsula fibrosa. Hay diferentes subtipos, están los foliculares, los de célula de Hurter, los embrionarios, etc. No viene el caso que sepan el subtipo. Sí, la idea es que los adenomas foliculares muchas veces es indistinguible del carcinoma folicular, por eso es el problema de hacer el diagnóstico, que muchas veces necesitan esa biopsia, ya que pueden tener algo de invasión capsular y la vascularización puede ser muy parecida. A la ecografía vamos a encontrar masas sólidas, iso o hiperecogénicas, con un halo periférico, puede tener un halo muy parecido a los nódulos que vimos hoy. Y cuando son hiperfuncionantes, estos adenomas generalmente tienen hipervascularización al Doppler color. Los adenomas tiroides son el 10%, se ve como el 10% de los nódulos que puede presentar tiroides, más frecuente en la mujer de edad media. Como dije antes, hipoecoico, puede ser hipoecoico, isohiper, pero bueno, lo más frecuente es que los hipoecoicos son los microfoliculares o los no foliculares, y los hiperecoicos son los macrofoliculares. Hay un 50% que se pueden ver isoecoico, como dijimos, los adenomas pueden tener las 3 variantes, y generalmente los isoecoicos se pueden llegar a valorar porque tienen ese halo hipoecoico que lo delimita, si no son difíciles de diferenciar de la glándula tiroidea normal. Y cuando encontramos al Doppler color una vascularización central, se consideran los adenomas que son autónomos. Acá estamos viendo, por ejemplo, esto es una foto ampliada, ¿no? Estamos viendo una lesión, habría que evaluar con la tiroides, pero parece bastante isoecoica, pero con el halo hipoecoico que lo está delimitando. Y acá tenemos otra lesión con mucho flujo en su interior, sobre todo central y algo periférico, que también se ven en los adenomas. Los carcinomas, en cambio, la mayoría son de origen epitelial, derivan de las células foliculares y los parafoliculares. El 70-90% corresponden a formas bien diferenciadas y al carcinoma papilar. En cambio, los tipos medular y folicular y anaplásico son los menos frecuentes, entre un 10 y un 25%. A la ecografía vamos a ver una masa sólida, hipoecoica, con pequeños focos hiperecogénicos. Van a estar hipervascularizados y con un halo irregular, con ese halo que es más irregular comparado a lo que vimos hasta ahora, ¿no? Y generalmente es más grueso. El carcinoma papilar, que es el más frecuente, se da entre mujeres entre 40 y 60 años, el 90% son hipoecoicos. Podemos encontrar las imágenes hiperecogénicas, que son las calcificaciones abomatosas. Vamos a encontrar vasos centrales o vascularización caótica, es decir, distribuida así al azar. Podemos encontrar metástasis al momento del diagnóstico un 80%. Y en la tomografía van a ser hipervascularizados de aspectos sólidos, quísticos o mixtos. En cambio, el carcinoma folicular, que es el menos frecuente, el 10%, se da en mujeres de 50 años. Generalmente hay un aumento en el bocio endémico, en los lugares que hay aumento en el bocio endémico se observan, y pueden tener metástasis en pulmón, huesos, raramente son quísticos ocultos, o sea, isoecoicos. Son más frecuentes, que tienden a ser más hipoecoicos a veces a la hora de valorarlos, a la hora de visualizarlos por ecografía. Pueden tener vascularización central,
con invasión dentro de la glándula, y lo más característico de la ecografía es la invasión que produce ese infiltrado sobrepasando la cápsula con vascularización microscópica. Los carcinomas medulares se ven en el menos del 10%, generalmente son hipoecoicos, de tipo sólido pero hipoecoico, con bordes mal definidos. También podemos encontrar microcalcificaciones y, como dije antes, valorar los ganglios, que el 60% podemos encontrar ya metástasis a nivel de los ganglios. Los anaplásicos son muy invasivos a nivel local, heterogéneo, con también calcificaciones amorfas. Pueden encontrarse trombosis en la yugular. Cuando son mayores de 5 centímetros podemos también ver necrosis ya por lo anaplásico que es el tumor, ¿no? En pediatría en los niños podemos encontrar el carcinoma papilar infiltrante local con metástasis a ganglios o a pulmón. En el caso de los linfomas en tiroides son menos frecuentes, pero también puede tener linfoma o metástasis de algún otro tumor también afectando a tiroides. Ahí ven, como están viendo la flecha, las microcalcificaciones de un carcinoma medular, el flujo distribuido en forma aleatoria. Acá en este caso está un hiperflujo a nivel de la lesión, este flujo más anárquico, carcinoma folicular. Y cuando hay un flujo más distribuido en forma general es un carcinoma medular. Acá están viendo un centello, están valorando este nódulo, que en este caso es un nódulo frío, es decir, que no es funcionante, que podría ser maligno. Cuando la enfermedad tiroidea es difusa, como es el caso de la tiroiditis linfocitaria autoinmune, el Hashimoto, podemos encontrar un bocio adenomatoide con áreas de quiste coloideo. Y en el caso que hace una tiroiditis supurativa aguda y la granulomatosis subaguda, producen también un aumento difuso de la glándula que hay que hacer diagnóstico diferencial, ¿no? Bien. Acá estamos viendo un aumento de la glándula. Fíjense que la concavidad anterior que tienen los lóbulos acá la perdió, el istmo está aumentado, es bastante homogénea. Cuando vemos un aumento de la glándula y un aumento del Doppler, estamos hablando de que tiene un paciente un bocio hipervascularizado, una tiroiditis autoinmune, que también podemos encontrar imágenes heterogéneas con imágenes quísticas en su interior o imágenes nodulares de diferente tamaño, cuando es el bocio nodular, ¿no? Micro y macronodular. La glándula tiroidea en tomografía se ve hiperdensa y en resonancia se ve hipo en T1 e intermedia en T2. El contraste iodado hay que tener precaución, hay que tener cuidado, sobre todo en aquellos pacientes que tienen hipertiroidismo. Hay que tener cuidado porque podemos producir podemos producir un hipertiroidismo nosotros al ponerle la hormona, al ponerle el yodo. Entonces, si sabemos que tiene el paciente son hipertiroides que están en tratamiento, hay que tener cuidado y valorar si es necesario ponerle contraste o no. Y cuando se usa contraste, hay que saber que también muchas veces el contraste puede saturar los receptores y alterar el estudio de la cámara gamma hasta por 2 meses. La tomografía sirve mucho para valorar, como toda lesión maligna, la extensión y los órganos adyacentes. En el caso de los tumores de tiroides, valorar los bordes, la extensión extraglandular, la invasión a tráquea, laringe, los ganglios, cómo están, cuánto están afectados. Es como crear una valoración más panorámica de toda la lesión. Y bueno, como saben, la tomografía se resalta mucho las calcificaciones, que se ven muy bien, y podemos ver si tiene calcificaciones o no. ¿Cuándo se recomienda hacer biopsia en las patologías de tiroides? Generalmente cuando tenemos nódulos hipoecoicos mayores de 1 centímetro, que nos queda duda por ecografía. Cuando son nódulos fríos, al centello y hay hipervascularización central con la ecografía. Cuando estamos hablando de una neoplasia endocrina múltiple,
También tenemos que sospechar que hacer biopsia para ver qué tipo de tumor puede ser. Cuando hay metástasis ganglionares, muchas veces se biopsian las dos cosas, tanto la tiroides como el ganglio. Cuando hay una recurrencia post tratamiento con rayo, cuando la ecografía vemos que está muy aumentada la glándula y es muy difícil el diagnóstico, valorarlo por ecografía, entonces muchas veces terminamos haciendo con la aguja, acercándonos y buscar la lesión que más dominante tiene para hacer un estudio más certero de la patología que tiene, ¿no? Y en lo que no se trata de hacer en los nódulos que son ecogénicos o que al centello son calientes, que generalmente son funcionantes, se trata de no punzar. Ahí estamos viendo, como por ecografía, estamos viendo la aguja. Este es el nódulo. Llega a la aguja, se hace la biopsia como unas pistolas, que se toma biopsia y generalmente el anatopatólogo puede estar ahí en el lugar donde se hace la biopsia con el microscopio y valorar si la muestra es suficiente, que sería lo ideal, y si no, se sacará otra muestra, ¿no? Tomografía, donde estamos viendo el ganglio, una adenomegalia con una calcificación, adenomegalias con calcificaciones puntiformes, que en este caso son metástasis. Paciente 14 años, femenina con una masa en base de la lengua, fíjense una masa bien hiperdensa en forma espontánea porque no tiene contraste. La lengua, una masa levemente hipoecoica, no tiene conicidad normal, habría que compararla con la glándula tiroidea si la encontramos. En estos casos es importante valorar cómo está la glándula tiroidea. Puede pasar dos cosas, que la glándula tiroidea tenga un solo lóbulo o que no la veamos. Si tiene un solo lóbulo puede ser que sea parte de una tiroides ectópica, y si no está la glándula tiroidea en su lugar, puede ser la tiroides ectópica, toda su glándula tiroidea ectópica por debajo de la base de la lengua. Bien, otra de las glándulas que tenemos cerca de la tiroides son las glándulas paratiroideas, que tenemos dos superior y dos inferiores. Hay personas que en un 10% que pueden tener más de 4, y en un 15% de las personas puede haber glándulas ectópicas, ya sea retrofaringia, mediastino, superior, tiroides, espacio carotidio, que pueden tener alguna ectópica. Desde el punto de vista endocrinológico, lo que tenemos que pensar es que la paratiroide puede producir una hiperfuncionalidad y va a ser un hiperparatiroidismo. En el caso del hiperparatiroidismo primario, la principal causa es el adenoma, después la hiperplasia y por último el carcinoma. Por ecografía la podemos valorar, siempre hay que buscarla por detrás de los lóbulos tiroideos. Generalmente la encontramos cuando están aumentadas. Podemos encontrar, son imágenes ovoideos, generalmente son homogéneas. Y la importante de la ecografía es que podemos valorar cuál es la que está aumentada, cuál es la que está patológica, para planificar la cirugía y por qué lado se puede meter el cirujano, ¿no? También reconoce si hay alguna glándula parotiroide ectópica, valorar complicaciones por cercanía a diferentes vasos, buscar otras lesiones. Entonces es importante valorar por ecografía, sobre todo la glándula tiroide, o por resonancia también, que es muy importante la paratiroide para valorar el tratamiento quirúrgico. Acá tenemos un centello que le hacen con tecnecio, talio para paratiroides. Estas son las glándulas tiroides, y cuando están terminando de captar las tiroides se empieza a ver la captación de la paratiroides ahí en el lóbulo inferior del lóbulo izquierdo, perdón, el polo inferior del lóbulo izquierdo de la glándula tiroides. Lo mismo de este lado, ahí tenemos la tiroides, estamos viendo una masa que está comprimiendo, que podría ser un nódulo dentro de la tiroides. Ya sabían por ecografía que estaba por fuera de la tiroides. Estamos viendo cómo con el tecnecio capta la tiroides y con el talio capta la paratiroide, y cómo vamos viendo la diferente captación de cómo se comporta esta imagen a nivel de la paratiroide. Bien, en cuanto a los testículos, la ecografía
es un método ideal para valorar testículo, ya que nos permite ver la ubicación, la ecogenicidad, el tamaño, la estructura adyacente como el epidídimo, si hay hidrocele, varicocele, nos permite ver un montón de anatomía del testículo. No viene el caso que yo me ponga a hablar de anatomía del testículo ahora, pero sí sepan que por ecografía se puede valorar muy bien no solamente el testículo, sino los órganos adyacentes al mismo. Hay cosas normales que no hay que confundirse con patologías. En este caso estamos viendo el testículo con esta imagen central, que es el mediastino, se llama, del testículo, que es un vaso que cruza por el centro. Con el Doppler de color se ve muy bien. Y dentro de las lesiones tumorales que podemos encontrar en el testículo, tenemos que sospechar que puede haber tumores primarios malignos, metástasis en los testículos y lesiones testiculares benignas. Los tumores de células germinales, como es el seminoma, es el tumor más frecuente. Solo el 25% presenta metástasis en el momento del diagnóstico, pues es importante diagnosticarlo a tiempo. Es el tumor más frecuente de los testículos que no están descendidos, es decir, que están con criptorquía, por eso es importante en el paciente con criptorquía descender el testículo o sacarlo en el caso que no se puede descender. El carcinoma de células embrionarias y el teratoma le siguen en frecuencia y el coloncarcinoma es el más infrecuente. Los tumores de tipo estromales son del 3 al 4% de tumores testiculares y el más frecuente es el celular Leydig. Y no se olviden nunca que también puede afectar el testículo, no solamente la metástasis, también los linfomas y las leucemias testiculares. Bueno, acá estamos pidiendo un paciente con un seminoma, una imagen nodular hipoecoica a nivel intratesticular, que está aumentando el tamaño del testículo. Acá tenemos una lesión más heterogénea, con áreas hipoecoicas, que es más tipo teratoma, en este caso un teratoma maligno. Acá estamos viendo otra lesión heterogénea, fíjense con esta muy parecida. Muchas veces el diagnóstico lo hacemos con la biopsia. También tiene calcificaciones, áreas hipoecoicas, heterogénea. Este es un coloncarcinoma. Y en este estamos viendo también una imagen nodular, levemente hipoecoica, bien delimitada, con un leve halo, parece que tuviera un pequeño halo. Es un tumor de célula de Leydig. Las lesiones benignas del testículo, bueno, cuando hay un quiste es más fácil de valorar por ecografía, porque los quistes, acuérdense que se ven como imágenes anecoicas de paredes finas. Los abscesos son muy parecidos con las paredes levemente engrosadas y con contenido puede tener pequeñas imágenes ecogénicas. El infarto testicular es importante valorar cuando hay dolor testicular, valorar el Doppler. Las calcificaciones escrotales, muchas veces hay microlitiasis testicular, que se dice que son propensos o más predispuestos a producir cáncer testicular, por eso hay que controlarlos. El hidrocele cuando tenemos agua en la bolsa testicular, que se ve muy bien por ecografía. El varicocele también, permite valorarlo muy bien por ecografía y con Doppler color. La orquiepididimitis, que vamos a tener una inflamación con aumento del Doppler en el testículo y en el epidídimo. Ahí tenemos imágenes quísticas, intratesticulares, con contenido anecoico y paredes finas. Ahí estamos viendo una imagen con paredes más irregulares y engrosadas con un contenido finamente ecogénico, a diferencia de este, que es el absceso. Hidrocele, es el testículo con el líquido por fuera. Un quiste a nivel de la cabeza del epidídimo. Son lesiones benignas. Varicocele, van a ver imágenes tubulares con contenido anecoico, que al Doppler color, sobre todo en maniobra de Valsalva, van a ver cómo aumenta. Y la orquiepididimitis es el testículo que puede estar aumentado de tamaño, igual que el epidídimo, con aumento del flujo color a la hora de valorar con el Doppler. Entrando a lo último que son los ovarios se estudian muy bien por ecografía transabdominal y en mujeres grandes se puede estudiar también con ecografía transvaginal. Recordar que siempre tienen que tener, en el caso que sea abdominal, y que hacerlo con vejiga llena, porque es importante valorar a través de la ventana, lo hace la vejiga. Y la ecografía generalmente van a ser una ecogenicidad relativamente variante, pero homogénea. Se va a tener una homogenicidad con pequeñas imágenes foliculares en su interior.
De acuerdo al ciclo menstrual, las imágenes foliculares van a ir aumentando de tamaño, ¿eh? Van aumentando de tamaño hasta llegar a 2,5 centímetros, donde se rompen, aparece el cuerpo lúteo, y no hay que ver que sea mayor a 3 centímetros. Cuando dicen más son de 3 centímetros, cuando son mayores de 3 centímetros se puede hablar de quiste, de ovario y controlándolos. Ya tenemos un ovario normal, con el centro más ecogénico y algunos quistecitos periféricos, folículos periféricos. En la edad posmenopáusica ya empieza a perder los folículos ya y solamente se ve como una imagen ovoidea finamente ecogénica. Los quistes posmenopáusicos generalmente son pequeños, no superan los 3 centímetros. Y el tiempo transcurrido de la menopausia y el uso de hormonas es importante tener en cuenta, ¿no? O sea, que puede pasar que es cuando los pacientes pueden tener mayor folículos o no. Acá tenemos un quiste a nivel del ovario. Generalmente, como dije antes, generalmente hablamos de quiste cuando mide más de 3 centímetros y eso no hay que controlarlos. Las lesiones neoplásicas, tenemos los quistes funcionales, los quistes hemorrágicos, la endometriosis, los ovarios poliquísticos. Los quistes foliculares aparecen cuando un nódulo maduro no ovula y no involuciona, entonces se forma el quiste. Se recomienda, acá dice 1 centímetro, pero hoy en día se dice que entre 3 y 20 centímetros, son unilateral y asintomático. En cambio, los quistes del cuerpo lúteo resulta del fallo en la reabsorción del exceso de sangrado que puede tener ese cuerpo lúteo y suele ser de más tamaño, sintomático, ya se da dolor, y el óvulo, si el óvulo es fecundado, continúa como cuerpo lúteo del embarazo hasta la semana 16. Los quistes hemorrágicos pueden ocurrir en ambos quistes funcionales, aunque es más frecuente cuando es el cuerpo lúteo. Las mujeres generalmente se presentan con dolor pelviano agudo. A la ecografía van a encontrar una imagen quística con contenido ecogénico en su interior y depende del tiempo de sangrado es cómo va cambiando esa conicidad. Primero va a ser hiperecoico, después va a tener un patrón más complejo, más heterogéneo y después va a encontrar un nivel líquido-líquido. Acá tenemos una imagen quística con un nivel líquido-líquido, ya quistes ya más evolucionado, una imagen ecogénica con pequeñas imágenes ecogénicas en su interior, una imagen quística con formaciones ecogénicas en su interior, son todos quistes hemorrágicos. Acá tenemos una imagen quística con contenido también heterogéneo, son todos quistes hemorrágicos. La endometriosis es la presencia de tejido endometrial funcionante fuera de lo que es el útero. También puede producir dolor pelviano. La forma localizada intraovárico se denomina endometrioma. Puede encontrarse a la ecografía como una masa quística uni o multilocular de bordes bien definidos. Generalmente pueden tener ecos en su interior homogéneo y ocasionalmente puede tener también nivel líquido-líquido muy parecido a lo que vimos en los quistes hemorrágicos. Muchas veces uno se confunde entre la quiste hemorrágico y la endometriosis. Fíjese que se pareciera un quiste con contenido ecogénico adentro. Acá tiene un nivel como líquido-líquido, así que son muy parecidos, está dentro de los diagnósticos diferenciales. El ovario poliquístico se da en pacientes que tienen aumento de LH y disminución de FSH. Los ovarios contienen un número mayor de folículos y de diverso grado de maduración. Va a haber un ovario aumentado de tamaño con múltiples folículos de diferente tamaño. Y muchas veces el estroma central está aumentado. Bien, acá tenemos 2 ecografías para que vean ovarios aumentados de tamaño, con múltiples folículos en su interior. Bueno, hay que valorar de acuerdo a la clínica y al laboratorio. Se podía interpretar como un ovario multiquístico, debido a la cantidad de folículos que tiene en su interior y el aumento de su tamaño, siempre relacionado con la clínica del paciente. En cuanto a la neoplasia, recordar que las lesiones anecoicas bien definidas tienen gran probabilidad de benignidad, mientras que las lesiones que tienen paredes irregulares,
cuando se empiezan a tener paredes gruesas o imágenes o septos irregulares con nódulos murales o elementos ecogénicos sólidos, uno sospecha más que pueden ser malignos. Bueno, esto no viene del caso que sepan, pero sí que recuerden que la mayoría, el mayor porcentaje de tumores en ovarios son de tipo tumores epiteliales estromales, como es el cistoadenoma seroso o mucinoso. Después vienen todos los otros. Acá tienen ejemplos de imágenes quísticas con contenido dentro de lo que es la pared, un nódulo mural con ecos que dan sombra acústica posterior, así que hablando de imágenes cálcicas, lesiones heterogéneas con múltiples ecos en su interior, teratomas. Bueno, muchas gracias, espero que les haya servido.